Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por vuestra participación, vuestra asistencia en esta segunda sesión de la cuarta jornada de literatura y cultura italiana contemporánea, dedicada, como ya sabéis, a la figura de Umberto Eco. Al menos algunos de los múltiples aspectos que componen una de las personalidades más fascinantes de la segunda mitad del siglo XX y primer decenio del siglo XXI en Italia, en el mundo en realidad, como ya hemos comentado esta mañana. Espero que las comunicaciones, las ponencias de la tarde serán tan interesantes y tan ricas como lo fueron las de la mañana. Y me toca a mí el placer de presentaros a Carmen Blanco Valdés, que es catedrática de Filología Italiana en la Universidad de Córdoba y que tiene en su currículum una larga cantidad de estudios dedicados principalmente a la poesía y a la literatura medieval y del Renacimiento, pero que también contiene algunas incursiones también en época contemporánea y concretamente, pero creo que ciertamente no por casualidad, también dedicada a Umberto Eco y al nombre de la rosa. Su ponencia se titula El nombre de la rosa de Umberto Eco, historia, trama y símbolos. Muchísimas gracias. Antes de nada, bueno, lo que quisiera era darle las gracias a Juan Carlos por haberme invitado a estas jornadas. Siempre es un placer venir a Valencia porque, bueno, pues que aquí tengo buenos amigos, amigos antiguos y amigos nuevos. Y sobre todo además porque tengo una hija que está estudiando aquí medicina, con lo cual pues siempre que vengo pues aprovecho y veo a mi hija que siempre está bien, ¿no? Así que, bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer. Te doy también la enhorabuena por este tipo de iniciativas que siempre son bienvenidas. Y yo voy a hablar de la novela. Voy a hablar de la novela de Eco, del nombre de la rosa. La verdad es que yo no sé, de aquí me atrevería a hacer una pregunta. No hace falta que levantéis la mano ni nada, pero ¿muchos de vosotros habéis leído la novela? ¿Alguno de vosotros lo habéis leído? No, bueno, pues un poco lo que pretendo es meteros el gusanillo, dado que os interesa la cultura italiana y estamos en unas jornadas de Eco, de que si al final os decidís a leer El nombre de la rosa, que yo os recomiendo porque es una novela muy entretenida, aunque es difícil, es muy entretenida, mi intención ha sido la de ofreceros las claves, sobre todo a vosotros, a los estudiantes, porque ser original con El nombre de la rosa es muy difícil, porque es una novela. Eco ya lo habéis visto esta mañana, es decir, se ha enfocado desde todos los puntos de vista, como periodista, como semiólogo, como intelectual, como erudito, como profesor y como novelista también, ¿no? Y entonces, digamos que Eco es una persona muy estudiada, ha sido uno de los autores que quizá más estudiados en propia vida, ¿no? Sobre el nombre de la rosa se han dado múltiples interpretaciones, se han hecho muchos estudios, con lo cual, como os decía, intentar ser original en una novela de este tipo es difícil, ¿no? Y no es ni muchísimo menos mi intención. Yo no soy experta en Eco, soy experta, si así se puede decir, en literatura medieval y conozco muy bien el medioevo. Y entonces me ha parecido interesante, dado que la obra se centra en la Edad Media y la novela discurre en una ambientación medieval, ofrecer aquellas, digamos, claves de lectura que pueden facilitar justamente la lectura de esta obra a un lector contemporáneo, no necesariamente especialista, que es un poco especialista en la Edad Media, me refiero, que es un poco el perfil del lector, ese lector ideal que de alguna manera Eco había, en mi opinión, presupuesto, ¿no? De manera que mi lectura, la interpretación o la lectura o digamos mi charla va a versar justamente sobre eso, sobre a facilitar la lectura de la obra desde el punto de vista del contexto medieval. Y para ello creo que una buena manera de empezar
es con la teoría de los palinsestos, ¿no? Y como un palincesto, que ahora os definiré lo que es un palincesto medieval, he interpretado y he querido ver esta novela para vosotros, justamente para vosotros estudiantes, como un palincesto. Y a partir de ahí arranca todo lo que os voy a contar. La definición que se ofrece de palincesto es la de un manuscrito reescrito que conserva todavía las huellas de otra escritura anterior en la misma superficie, pero que ha sido borrada para dar lugar a una nueva escritura. Su razón de ser estriba principalmente en razones de carácter utilitario y de economía, ante, por un lado, la escasez de papel y de pergaminos que había en la Edad Media, y por otro, la laboriosidad que suponía preparar un pergamino apropiadamente para el uso de la escritura. Enfocar este trabajo sobre la idea de la lectura de la obra como si de un palincesto se tratara me llevó a la relectura de Genet y su obra Los palincestos, y desde luego a la de las obras teóricas de Eco, reencontrándome nuevamente con muchos de los pozos que me fueron conformando como estudiosa de la literatura. En sus estudios sobre la literatura o sobre la interpretación o sobre interpretación, de los cuales ya se ha hablado esta mañana, Eco señala aspectos como que los libros se hablan entre sí, o que los personajes migran de texto a texto, pudiendo vivir fuera de sus partituras originales. Igualmente, cuando aborda el problema de la interpretación de un texto, lo describe como un universo abierto en el que el intérprete puede descubrir infinitas interconexiones y distingue entre la intención del lector, que también se ha dicho esta mañana, de la intención del texto. Y cito: si bien quizás se sepa lo que se quiere decir con intención del lector, parece más difícil definir de modo abstracto lo que se quiere decir con intención del texto. La intención del texto no aparece en la superficie textual. Solo es posible hablar de la intención del texto como resultado de una conjetura por parte del lector. De modo que la iniciativa del lector, la nuestra, consiste en hacer una conjetura sobre la intención del texto. Y eso es más o menos lo que yo voy a hacer una conjetura sobre la intención del texto. De tal modo que reconocer la intentio operis es reconocer en última instancia la estrategia semiótica detectable a partir de convenciones estilísticas establecidas. En el caso que nos ocupa, podríamos pues concluir que la intención del autor era la de construir una historia medieval dentro de las convenciones propias de esa época. De hecho, el propio Eco señala que, y cito, si quiero interpretar un texto, debo respetar su trasfondo cultural y lingüístico. En el curso de la compleja interacción entre mi conocimiento como lector, mi conocimiento como autor y el conocimiento que atribuyo al autor, no estoy especulando sobre las intenciones del autor, sino sobre las intenciones del texto. Así las cosas, cuando se me propuso participar en estas jornadas sobre Umberto Eco y que propusiera una conferencia sobre el nombre de la rosa, empecé a jugar con la idea de ofrecer una lectura de la obra desde la perspectiva de un palincesto, es decir, de una reescritura a lo contemporáneo de un texto cuajado de imágenes medievales, aprovechando justamente mis conocimientos sobre el contexto medieval en el que se desarrolla la trama. Desde el punto de vista de la interpretación hermenéutica, el nombre de la rosa es, y no solo en su apariencia, un texto que se encuadra dentro del género de la novela histórica. Y desde este momento se comienza con la reescritura y con el diálogo entre los libros. El autor implícito de la novela utiliza, de hecho, un expediente narrativo propio del género y que ya había sido utilizado por el que se considera padre del romanzo histórico italiano, Alessandro Manzoni, en su novela I Promessi Sposi. El hallazgo de un manuscrito que propone el punto de partida de la narración. Dice en el prefacio el autor implícito: il 16 agosto 1968 mi fu messo tra le mani un libro dovuto alla penna di un tale Abate Vallet. Il libro, corredato da indicazioni storiche invero assai povere, asseriva di riprodurre fedelmente un manoscritto del XIV secolo, a sua volta trovato nel monasterio di Melk,
In un clima mentale di grande eccitazione leggevo affascinato la terribile storia di Azzo da Melk. Prefacio. La finalidad última de este tipo de expedientes narrativos es, sin duda, la de conferir verosimilitud, algo de lo que también se ha hablado esta mañana, a los hechos narrados, uno de los aspectos cruciales para la demarcación del género histórico narrativo y uno de los principios de los genera narrationum descritos por los tratados de retórica clásica y las artes medievales, el principio de la verosimilitudine, que se distingue de il vero. Mientras lo verdadero es histórico, la verosimilitud se entiende como aquello que, no siendo necesariamente histórico, responde a sus mismos principios. De tal modo que desde el principio absoluto de la narración, el lector se encuentra con un paratexto del autor implícito que permite conferir realidad a los hechos narrados, realidad que se enmarca dentro de un orden social histórico determinado, la Edad Media, y más concretamente los acontecimientos que vivió la Europa cristiana durante las primeras décadas del siglo XIV y que, como veremos, tuvieron especial repercusión en el país italiano. Antes de comenzar la narración, Azzo de Melk, que es el narrador y el autor del manuscrito, con la ayuda de ese manuscrito ritrovato, con la ayuda de una clara captatio benevolentiae, por lo demás propia de las narraciones medievales, dirá: «Giunti al finire della mia vita, mi accingo a lasciare su questo velo testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui in gioventù mi accade di assistere. Il Signore mi conceda», esta es la captatio benevolentiae, «il Signore mi conceda la grazia di essere testimone trasparente degli accadimenti che ebbero luogo all'abbazia di cui, ebbene e pio, si taccia ormai anche il nome. Al finire dell'anno del Signore 1327, in cui l'imperatore Ludovico, importante questo nome, scese in Italia per ricostruire la dignità del Sacro Romano Impero, giusta i designi dell'Altissimo e a conclusione dell'infame usurpatore simoniaco ed eresiarca che in Avignone recò vergogna al nome santo dell'Apostolo, dico l'anima peccatrice di Giacomo di Cahors, che gli empi oronarono come Giovanni XXII. Es necesario retener estos dos nombres de Ludovico y Giacomo, el Papa Juan XXII. En el año 1309, y estamos en la historia, muere Bonifacio VIII. ¿Se podría dar un poquito de luz? Porque está un poco oscuro esto. Como decía, en el año 1309 muere Bonifacio VIII y el rey de Francia, Felipe IV, consigue sentar en el trono papal a Bertrand de Got, gracias, arzobispo de Burdeos, quien gobernará con el nombre de Clemente V y que establecerá desde entonces la sede papal en Aviñón, un traslado inicialmente provisional, pero que se prolongará hasta el año 1377, momento en el que Gregorio XI, el nuevo papa, restituye la sede papal a Roma. Juan XXII, al que hace referencia Azzo de Melk, fue papa desde el año 1316 hasta el año 1334 y segundo papa del pontificado de Aviñón. Su elección como papa se produjo el 7 de agosto de 1316, tras un interregno de casi 2 años en el que el trono de San Pedro permaneció vacante debido a la división existente en el cónclave, en el que los cardenales, divididos en 3 facciones de italianos, gascones y franceses, proponían a 3 candidatos diferentes. Será finalmente Felipe V, rey de Francia, quien ponga fin a la disputa imponiendo su decisión al cónclave cardenalicio. Impone a Juan XXII, al Papa Juan XXII. Mientras esto sucedía en el poder religioso, el poder temporal no estaba menos complicado. También hace alusión a ello el Azzo de Melk. El trono imperial también se veía sumido en grandes disputas entre el aspirante Luis IV de Baviera, Ludovico, en el texto de Azzo, y su heredero legítimo Federico de Habsburgo, que tuvo que renunciar a sus aspiraciones tras ser vencido por el primero en una dura batalla. El Papa Juan XXII, que había reclamado una especie de regencia al trono imperial
en tanto en cuanto no se solucionase la disputa entre los aspirantes, se negó a reconocer a Luis de Baviera, a Ludovico, como emperador, alegando que éste había asumido el título sin la confirmación papal, según la norma establecida de que todos los emperadores debían ser coronados por el Papa. Y como consecuencia lo excomulga en el año 1324. La acción de la novela empieza en el año 1326, es decir, 2 años después de que Juan XXII hubiera excomulgado a Ludovico, que era el emperador que había ganado en justa batalla su imperio o su trono. Entonces, excomulga en el año 1324 a Ludovico, acusándolo de herético, que era una excusa bastante frecuente y bastante socorrida también. Luis contestó invadiendo Italia al frente de un poderoso ejército que le permitió ocupar Roma en el año 1328, tras lo cual fue coronado emperador después de deponer al Papa, acusándolo a su vez de herejía y proclamando como nuevo Papa a Nicolás V, primer antipapa italiano de la historia. Sobre este humus verdaderamente histórico, aquí estamos en il vero, no en il verosímile. Entonces, sobre este humus histórico construye eco su novela, cuya acción comienza, como ya hemos dicho, en el año 1327, bajo el papado de Juan XXII, cuando el franciscano, y estamos ya en la ficción, Guillermo de Baskerville y su discípulo, el novicio benedictino Azzo de Melk, llegan a una abadía benedictina en los Apeninos septentrionales. La ubicación de la abadía y su descripción, que no se detalla, pero sí podría hacernos pensar una abadía con una magnífica biblioteca, podrían perfectamente recordar los alrededores de la ciudad de Ferrara, entre Boloña y Padua, sedes de gran importancia durante toda la Edad Media, y en concreto a la abadía benedictina de Pomposa, que era famosa por su magnífico scriptorium y su documentada biblioteca. Igualmente, como ya también se nombró esta mañana, entre los personajes históricos que Eco convierte en personajes ficcionales, hay algunos claramente significativos en su época, como Ubertino da Casale. Son todos personajes de la novela, pero que fueron personajes históricos. Ubertino da Casale, fraile franciscano y líder de los espirituales, enfrentados al Papa Juan XXII, amigo de Guillermo en la novela y también nombrado por Dante en el canto 12 del Paradiso. Michele de Cesena, que forma parte de la legación franciscana apoyada por el emperador Ludovico IV de Baviera. Bertrando del Poyetto, sobrino de Juan XXII, cardenal francés y que en la novela aparece como líder de la legación papal. O Bernardo Gui, el que decía que se parecía a el de Mozart, ¿cómo se llamaba? A Salieri, exactamente, es el mismo actor. Bernardo Gui, religioso dominico, gran inquisidor en la novela, al mando de los soldados franceses que debían proteger la legación papal. El momento de la llegada de Guillermo y Azzo, y por ende la justificación de su presencia en el monasterio, coincide con un delicado congreso que debería celebrarse en la abadía entre los franciscanos, por una parte, Guillermo era franciscano, más concretamente los espiritualistas o fraticelli, que eran defensores de la idea de la pobreza de la Iglesia. Recordad que los franciscanos, si tenéis una imagen de San Francisco y de los franciscanos, llevaban un hábito muy tosco y lo que llevaban en la cintura era una cuerda. No llevaban, ¿vale? Eran defensores de la pobreza, ¿no? Bueno, pues era lo que defendían, de estar muy cercano al pueblo llano. Por un lado estaban los franciscanos y los fraticelli, que eran una sección de los espiritualistas, defensores de la idea de la pobreza de la Iglesia, y los dominicos, que pretendían hacer prevalecer las tesis del Papa de Juan XXII, completamente ajenos a esa idea de la pobreza, y que consideraban una herejía las doctrinas predicadas por los franciscanos. Un congreso cuya función principal era decidir de qué manera y con qué garantías el general de los franciscanos iría a Aviñón para tratar estos asuntos directamente con el Papa. También aquí la escenografía es histórica. En la Orden de San Francisco, y estamos ya en la realidad, otra vez en lo histórico, se distinguían dos grupos, los espirituales y los conventuales.
Los fraticelli di paupere vita, de vida pobre, eran una sección desgajada de los espirituales, los cuales defendían vehementemente los requerimientos de la Orden de San Francisco respecto a la práctica de la pobreza. Hacia finales del año 1312, un número amplio de espirituales habían desertado de sus monasterios y tomaron por la fuerza monasterios de los conventuales de la otra sección, también llamados relaxati, poniéndolos en fuga. Como consecuencia y ante el crecimiento de la facción de estos fraticelli, el 23 de enero de 1318 el Papa Juan XXII los excomulgó en la bula Gloriosa en Ecclesiam. Y a este hecho es cuando Azzo hace referencia y dice el usurpator y heresiarca Juan XXII, etcétera, etcétera. Hace justamente referencia a este hecho. Sin embargo, y volvemos a entrar en la ficción, a su llegada, a Guillermo y a Azzo le esperan noticias bien distintas. El abad del monasterio, Abbone da Fossanova, informa a Guillermo sobre la muerte de un joven dentro de la abadía, Adelmo da Otranto, novicio y destacado ilustrador miniaturista. Prese dunque a raccontare con molta prudenza nella scelta delle parole e lunghe perifrasi di un fatto singolare che era accaduto pochi giorni prima e che aveva lasciato molto turbamento tra i monaci. E disse che ne parlava a Guglielmo perché, sapendolo gran conoscitore e dell'animo umano e delle trame del maligno, sperava che potesse dedicare parte del suo tempo prezioso a far luce su un dolorosissimo enigma. Se trata del primero de una larga lista de monjes asesinados, todos ellos en relación directa o indirecta con los oficios realizados en la biblioteca. Di ciascuno Malachia ci disse anche il lavoro che stava compiendo e di tutti ammirai la profonda devozione al sapere e allo studio della parola divina. Bisogna anche tenere conto di questa parola divina. Connovi così Venanzio da Salvemec, traduttore dal greco e dall'arabo, devoto di quell'Aristotele che certamente fu il più saggio di tutti gli uomini. Bencio da Uppsala, un giovane monaco scandinavo che si occupava di retorica. Berengario di Arundel, l'aiuto del bibliotecario. Aimaro d'Alessandria, che stava ricopiando opere che solo per pochi mesi sarebbero state in prestito alla biblioteca. E poi un gruppo di miniatori di vari paesi. Patrizio da Clomagnois, Rabano da Toledo, Magnus da Iona, Ovaldo da Hereford. A partir de aquí comienza la trama, por eso hablábamos de historia y de trama. Comienza la trama verdaderamente ficcional de la novela. Guillermo y Azzo se enfrentarán a una oleada de crímenes. La trama de la novela empieza a discurrir dentro de un ambiente de tinieblas y de misterio, una atmósfera inquietante y que tiene como protagonista a la biblioteca, honra y honor del monasterio, construida al uso medieval, como un laberinto, y que se describe como un lugar de trabajo, un verdadero scriptorium medieval. Y a un libro, el segundo libro de la Poética de Aristóteles, que trata sobre la comedia y más concretamente sobre el poder de la risa. Arrivati al sommo della scala entrammo per il torrione settentrionale allo scriptorium e quivi non potei trattenere un grido di ammirazione. Il secondo piano non era bipartito come quello inferiore e si offriva quindi ai miei sguardi in tutta la sua spaziosa immensità. Le volte curve e non troppo alte, meno che in una chiesa, più tuttavia che in ogni altra sala capitolare che mai vidi, sostenuti da robusti pilastri, racchiudevano uno spazio soffuso di bellissima luce, perché 3 enormi finestre si aprivano su ciascun lato maggiore, mentre 5 finestre minori traforavano ciascuno dei 5 lati esterni di ciascun torrione. 8 finestre alte e strette, infine, lasciavano che la luce entrasse anche dal pozzo ottagonale interno. L'abbondanza di finestre faceva sì che la gran sala fosse allietata da una luce continua e diffusa, anche se si era in un pomeriggio d'inverno. No cabe duda de que el lector de la novela
sobre todo el lector contemporáneo, nosotros, no necesariamente experto en el contexto medieval, pero lo suficientemente inteligente como para poder captar determinados aspectos consustanciales a la época, como por ejemplo cuando se describe ese artilugio denominado gafas, dice «una forcella costruita così da poter stare sul naso di un uomo», se da cuenta de inmediato de que la verdadera trama de la novela es la propia del género policíaco y no la de un romance histórico. Y de nuevo los libros se hablan y se reescriben al igual que los personajes migran. Al contrario de lo que podía suceder con el género de la novela histórica, los orígenes del género policíaco se remontan a finales del siglo XIX, momento en el que el género comienza a adquirir connotaciones de categoría literaria, debido fundamentalmente a que con anterioridad el crimen había sido visto como un tema antiestético, además de no poseer ningún trasfondo ni moral ni artístico. Podríamos considerar al estadounidense Edgar Allan Poe como el creador del moderno género policíaco, cuyos relatos fueron protagonizados por el famoso Auguste Dupin, o Dupin, creo que se pronuncia, ¿no? El primer detective de ficción y que servirá como modelo para otro de los más famosos detectives, como Sherlock Holmes, personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle. Ambos detectives están dotados de cualidades excepcionales y poseen un intelecto superior que les permite descifrar enigmas insolubles para el común de los mortales y que les atraen básicamente por su particular complejidad intelectual. Y es que además de tener una mente analítica, poseen una gran cultura y una mente cultivada. En relación con las características estructurales del género policíaco, el desarrollo de la trama suele darse en espacios cerrados o interiores. La investigación sobre el crimen suele seguir un método científico de observación, análisis y deducción y debe ofrecer una doble respuesta: quién cometió el crimen y sobre todo cómo lo hizo. Por lo que se refiere a su interpretación, casi todos los textos pertenecientes a este género desvelan un desorden en el sistema de seguridad que la vida social presupone, recayendo justamente en el protagonista la tarea de restablecer el orden perdido. Si volvemos ahora a la novela, vemos claramente que desde los nombres, la descripción de los personajes y el estilo elegido para la narración recuerdan, sin necesidad de esforzarse mucho, las novelas de Conan Doyle. Tanto el nombre, ya lo ha nombrado Charo esta mañana, ¿no? Tanto el nombre de Guillermo de Baskerville como su descripción física y su método de investigación proceden del detective británico, al igual que esa atmósfera inquietante y nebulosa que nos recuerda a los páramos ensombrecidos por la niebla del relato del perro de los Baskerville. Pero igualmente este juego de intertextualidades, o según Genet, podríamos decir transtextualidades, entre personajes históricos y de ficción, detrás del franciscano podríamos ver igualmente al también franciscano y filósofo Guillermo de Ockham, nominalista inglés y considerado el padre del método deductivo. Pero quizá de entre los entresijos simbólicos de los nombres, el más evidente sea el del anciano y ciego bibliotecario Jorge de Burgos en la novela, cancerbero de los libros prohibidos de una biblioteca en forma de laberinto. El propio Eco, en numerosas intervenciones, ha declarado su deuda personal hacia Jorge Luis Borges, con lo cual no es necesario insistir mucho en algo tan sumamente conocido. En Italia, la masiva traducción de las obras de Borges se da en la década de los años 60 y los 70, en lo que se denominó oleada estructuralista y semiológica, precisamente porque Borges llevaba a cabo un trabajo experimental, no con palabras, sino con estructuras conceptuales, y solo con una metodología estructuralista se podía empezar a analizar y entender su trabajo. Señala Eco en uno de sus estudios sobre la literatura. Recuerda Eco que su primer acercamiento a la obra de Borges fue precisamente con su relato La biblioteca de Babel, una especulación de un universo compuesto por una biblioteca de todos los libros posibles, en la cual los libros están o arbitrariamente ordenados o sin orden y que preexista el hombre. De tal modo que, continúa diciendo Eco, y cito, «Cuando luego empiezo mi novela, se me ocurre naturalmente la idea de la biblioteca y con ella la del bibliotecario ciego que decidió llamar Jorge de Burgos. No recuerdo de verdad si al decidir llamarlo así fue a ver qué pasaba en Burgos, o si lo llamé así porque ya sabía entonces que fue en Burgos donde se inventó el pergamino de paño, es decir, el papel en lugar del pergamino.
Algunas veces, recapitula, las cosas van juntas muy deprisa, leyendo aquí y allá, y uno no se acuerda de que llegó antes. Sin embargo, es interesante resaltar que el propio Eco reconoce que la influencia borgiana no está tanto en la construcción de una biblioteca en forma de laberinto, por lo demás no excesivamente extraño a los relatos medievales, cuanto en el hecho de haberle permitido conferir un realismo histórico en la época contemporánea a un relato centrado en la época medieval. Cito, diría que la verdadera influencia borgesiana en El nombre de la rosa no está tanto en haber imaginado una biblioteca laberíntica, porque de laberintos está lleno el universo desde los tiempos de Knossos, y los teóricos de lo posmoderno consideran el laberinto como una imagen recurrente en casi toda la literatura contemporánea. Es, más bien, que sabía que yo estaba reescribiendo una historia medieval y que esa reescritura, por muy fiel que fuera, a los ojos de un contemporáneo tendría significados distintos. Un último punto que quisiera tratar antes de llegar a las conclusiones es el que se refiere al objeto que desencadena la trama, y me refiero al libro causante de todos los crímenes, el segundo libro de la Poética de Aristóteles, y que trata de la comedia y, en consecuencia, de la risa, como algo pecaminoso, celosamente protegido por Jorge de Burgos hasta el punto de envenenar sus hojas. Pese a que la explicación más convincente y más extendida entre los habitantes de la abadía es que detrás de los asesinatos está la mano del maligno, que se ha introducido en el monasterio para sembrar el pánico e incluso para anunciar la llegada del anticristo, en la resolución final de los crímenes, Guillermo descubrirá, a través de su método de observación y deducción, que la causa de todos los asesinatos proviene de ese manuscrito, cuyas páginas habían sido envenenadas con arsénico, de ahí los dedos y las lenguas manchadas de negro de todos los asesinados, y al misterioso asesino Jorge de Burgos, que ha conseguido llevar a término su objetivo: mantener salvaguardado el libro prohibido y por el cual todos los curiosos han muerto, corroborando así la teoría, su teoría de Jorge de Burgos, de que la tentación conduce a la muerte. En el momento casi final, antes del incendio de la biblioteca que pone fin a la historia y a la novela, Jorge de Burgos reconoce la maestría de Guillermo en estos términos: «Sin dall'ultimo giorno ho capito che tu avresti capito, dalla tua voce, dal modo in cui mi hai condotto a dibattere su ciò di cui non volevo si parlasse. Eri meglio degli altri, ci saresti giunto comunque. Sai, basta pensare e ricostruire nella propria mente i pensieri dell'altro. E poi ho sentito che facevi domande agli altri monaci, tutte giuste, ma non facevi mai domande sulla biblioteca, come se ormai ne conoscessi ogni segreto». La Poética de Aristóteles constaba de dos partes, como me imagino que sabréis. Una primera, conservada, en la que se define y se caracteriza a la tragedia y a las otras artes imitativas, y una segunda parte, aparentemente perdida durante la época de la Edad Media, en la que se abordaba la comedia y la poesía yámbica. Digo aparentemente porque en el más antiguo de los códices que contienen el texto de la Poética, y otra vez volvemos a la historia, el Codex Parisinum 1141, de finales del siglo X, principios del XI, es decir, de la época de la Alta Edad Media o inicios de la Baja Edad Media, ya no se contemplaba la segunda parte. Todo hace pensar que en el Tractatus Coilsinianus 120 del siglo X, actualmente en la Biblioteca Nacional de París, podría encontrarse un epítome, es decir, un resumen del libro perdido. Sobre la autoría o no del manuscrito se ha discutido y no voy a entrar ahora en disquisiciones de tipo textual, pero sea o no sea un esbozo de la segunda parte de la Poética, sea más bien el trabajo de un comentarista de Aristóteles, lo más probable, lo cierto es que en el Tractatus se afirma que la comedia o lo cómico provoca risa y placer y, por lo tanto, una relajación de las emociones, de la catarsis que Aristóteles definía en la Poética como purificación emocional, corporal, mental y espiritual. De tal modo que si la catarsis tiene la facultad de redimir al hombre de sus propias bajas pasiones, que es la tarea básica de la tragedia, una relajación de la misma supondría justamente lo contrario, es decir, la sujeción y subyugación del hombre a esas bajas pasiones. De ahí que sea tan peligroso leer la comedia. Y que sea tan dañina la lectura del libro, porque recordando la interpretación que la Iglesia y los predicadores habían hecho del texto aristotélico, la risa es la perdición,
abre el camino a la duda, mina la autoridad eclesiástica y conduce a la secularización de la cultura. Y antes de terminar, leo un fragmento justamente del momento en el cual Guglielmo tiene delante el texto de la comedia, ese texto prohibido que finalmente consigue encontrarlo. Guglielmo lesse le prime righe, prima in greco, estaba claro que se trataba de Aristóteles, estaba escrito en griego, poi traducendo in latino e continuando poi in questa lingua, in modo che anche io, cioè Azzo, il narratore, potei apprendere come iniziava il libro fatale. E empieza. Nel primo libro, e queste sarebbero le parole di Aristotele, nel primo libro abbiamo trattato della tragedia e di come essa, suscitando pietà e paura, produca la purificazione di tali sentimenti. Come avevamo promesso, trattiamo ora della commedia, nonché della satira o del mimo, e di come, suscitando il piacere del ridicolo, essa pervenga alla purificazione di tale passione. Di quanto tale passione sia degna di considerazione abbiamo già detto nel libro sull'anima, in quanto solo tra tutti gli animali l'uomo è capace di ridere. Definiremo dunque di quale tipo di azione sia mimesi la commedia, quindi esamineremo i modi in cui la commedia suscita il riso, e questi modi sono i fatti e l'eloquio. Mostreremo come il ridicolo dei fatti nasca dall'assimilazione del migliore al peggiore e viceversa, dal sorprendere ingannando, dall'impossibile e dalla violazione delle leggi di natura, dall'irrilevante e dall'inconseguente, dall'abbassamento dei personaggi, dall'uso delle pantomime buffonesche e volgari, dalla disarmonia, dalla scelta delle cose meno degne. Mostreremo quindi come il ridicolo dell'eloquio nasca dagli equivoci tra parole simili per cose diverse e diverse cose e diverse per cose simili, dalla garrulità e dalla ripetizione, dai giochi di parole, dai diminutivi, dagli errori di pronuncia e dai barbarismi. En su estudio sobre interpretación y sobreinterpretación, Eco señalaba que un texto, y estamos ya en las conclusiones, es un universo abierto en el que el intérprete puede describir infinitas interconexiones. Y por otro lado, en relación con la interpretación por parte del lector, comentaba, si recordamos, y decía, si quiero interpretar un texto, debo respetar su trasfondo cultural y lingüístico. En el curso de la compleja interacción entre mi conocimiento y el conocimiento que atribuyo al autor, no estoy especulando sobre las intenciones del autor, sino sobre las intenciones del texto. En estas páginas espero haber señalado las interconexiones más evidentes entre el texto de ficción y su palincesto histórico. En cuanto a la interpretación, permítaseme que la mía, de todas las posibles, incida justamente sobre el trasfondo cultural de la Edad Media. Más allá de una trama criminal digna de elogio y que le confiere las características de una novela policíaca de habitación cerrada, Umberto Eco, en El nombre de la rosa, ha querido plasmar una ambientación medieval con todos los elementos que a su contexto se refieren. La abadía, donde suceden los hechos, como mejor ejemplo de la vida monacal del siglo XIV, vida adornada por toda una serie de insidias y en las que la Inquisición y las acusaciones de herejía cumplían un papel fundamental para mantener el orden social impuesto por la Iglesia. Una distribución arquitectónica en la que aparecen los lugares propios a una abadía como el refectorio, scriptorium, biblioteca, jardín botánico con su herboristería, casa del abad, dormitorios de los monjes, casa de peregrinos, iglesia, claustro, viviendas de los sirvientes y espacios necesarios para la vida cotidiana como los molinos, bodegas o establos. También con sabia pericia, Eco ha querido regular los horarios y los paratextos de las indicaciones de capítulo, así lo indican, por la liturgia católica, maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas son los distintos capítulos del libro o de la novela. En este ambiente de ocio religioso, como podría decir Petrarca, el monje benedictino vivía y solo podía hacerlo en una situación de recogimiento en la cual el único contacto con el mundo exterior eran los libros, tan presentes en esta novela
que estos monjes copiaban, comentaban e ilustraban minuciosamente como guardianes y compiladores de la cultura hasta que suceden los crímenes que descomponen justamente este orden social. En un momento, pues, político y religioso tan delicado como el que se estaba viviendo en Italia y en la Europa cristiana, el punto central de la novela se coloca sobre un debate fundamental de carácter histórico. Si es posible reírse de todo, tal y como supuestamente se afirmaba en la poética de Aristóteles, igualmente sería posible reírse de Dios y de las tesis de la Iglesia. Eco, en mi opinión, pretende mediante este debate reflejar una contraposición neta entre el dogmatismo de una Iglesia que se mantenía en una postura anclada en la tradición inamovible de la verdad absoluta revelada por Dios, por eso decía la parola divina, y una postura más abierta, menos dogmática y de mayor apertura, que era la que algunos intelectuales, representados simbólicamente por Guillermo, pretendía defender entrado ya el siglo XIV y que colocará a Italia y de rebote y como consecuencia al resto de Europa en las fronteras de la incipiente e irremediable llegada del humanismo. Recapitulando, hemos visto en el breve y concreto análisis hecho que El nombre de la rosa no es un libro de fácil lectura, o aparentemente no lo es, aunque yo la recomiendo, porque es muy entretenido, porque la trama policial, digamos que se superpone sobre el contexto histórico, de manera que lo que estás leyendo es un libro policial, ¿no? Toda la obra está plagada de mensajes vertidos en códigos diversos, con profundas digresiones eruditas, alusiones a acontecimientos históricos y a eventos culturales que, de entrada, requerirían de un lector preparado, habituado a una lectura y con una cultura media o medio alta. Todos estos condicionantes podrían a priori aventurar que la novela habría tenido una tirada reducida, de no ser que sabemos que fue muy aplaudida y justamente por un público más media. La primera novela de Eco se convirtió de inmediato en un acontecimiento social y literario de primer orden. Fue calificada como uno de los bestsellers de los años 80, con una tirada inicial de 100.000 ejemplares y 8 ediciones continuadas. Baste solo señalar que solo 3 años después, es decir, en el año 1983, 3 años después de su primera edición, la tirada fue de 1 millón de ejemplares, que son muchos libros. En relación con su recepción en otros países, en 1982 aparecen las traducciones al inglés, al español y al alemán, pero pronto la harían en portugués, catalán, sueco, noruego, danés, finlandés, croata, rumano, griego, checo, japonés, chino y así hasta un total de 22 lenguas, en un periodo de 3-4 años. En definitiva, durante los primeros 10 años se vendieron más de 11 millones de ejemplares. ¿Hasta qué punto se leyó la novela o se dio a conocer tras la magnífica versión cinematográfica de Jean-Jacques Sanot? Podría ser una pregunta válida. Sin embargo, sea como fuere, lo cierto es que el público lector compró la novela, convirtiéndola en uno de los fenómenos literarios más interesantes de las últimas décadas del siglo XX. Ello, sin duda, merecería de un profundo estudio sociológico, pero creo que eso sería ya tema de otro artículo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Carmen Blanco Valdés por esta presentación y propuesta interpretativa de El nombre de la rosa de Umberto Eco, un bestseller que se nos desvela como libro que se demuestra apto para las masas que lo adquirieron en las cantidades que acabamos de escuchar, y que sin embargo es también un libro estratificado y rico en alusiones e indicaciones, casi instructivo en muchos aspectos, y en este sentido creo que le podemos perdonar a Carmen Blanco el hecho de haber desvelado el nombre del asesino, cosa que hay que cuidadosamente evitar a la hora de hacer la crítica de una novela policíaca. Me sugieren desde la cabina de regia de dirección de hacer 5 minutos de pausa. Son las 5 menos 10. Pues las 6 menos 10, perdón, nos vemos a las 6 menos 5 entonces.